hace muchos años. Demasiados ya que no contemplo estos lugares donde todos eran mayores que yo. Si cada escritor busca su paraíso perdido, también yo debo encontrarme con él. ¿Qué hago en Colombres frente a la Quinta Guadalupe de Íñigo Noriega? Tal vez no debí plantearme este libro. Una novela sobre indianos es algo pasado de moda. Mejor sería dar vuelta y olvidarla. Vaya, esto parece realmente un palacio. Podría situar aquí el comienzo de mi historia. Me gustaría ver láminas, si existen, de aquellos bergantines y goletas que estaban al servicio de la emigración. He leído que el Habana podía hacer el viaje a Cuba en 32 días, con viento favorable, claro, y que el Favorita cubrió en 17 días la distancia de Filadelfia a Luarca, batiendo un récord. Bueno, si nos remontamos al siglo pasado. Los siglos XVIII, XIX y primer tercio de este son su época, ¿no? Me gustaría leer obras relacionadas con aquel mundo. Puedo proporcionarte textos de Jovellanos, de Clarín. He leído Boroña y La Regenta. Patio neomudéjar en una casa de 1906. Un mobiliario de estilo pseudoárabe que ya no existe. ¿A quién puede interesar tan solo el estilo arquitectónico? Importa la magnificencia, el poder que emana, la riqueza. Para mostrar eso se construyó, y eso es lo que perdura. Tiene razón la chica. En los edificios de indianos conviven hasta 9 estilos. ¿Te ha gustado el archivo de indianos? He conseguido material filmado. Podrás verlo mañana.
Como escribió Clarín, los indianos de la colonia, que en América oyeron muy pocas misas, en Vetusta vuelven como a una patria a la piedad de sus mayores. La religión, con las formas aprendidas en la infancia, es para ellos una de las dulces promesas de aquella España que veían en sueños al otro lado del mar. Además, los indianos no quieren nada que no sea de buen tono, que huela a plebeyo. El panteón era construido en primer término para sacar a los padres de su tumba bajo tierra y dignificarlos. Bueno, también para asegurarse en la otra vida, en la que algunos no creían, una morada acorde con su posición social. ¿Sabes mucho de estos lugares? Le cuento que nací en casa de mi abuelo indiano, que ni abuelo ni casa existen ya. Me dice que este asilo de Colombres es otro ejemplo de arquitectura para uso público. Que hicieron también hospitales y fundaciones escolares, capillas e iglesias parroquiales. Pero yo preferiría saber detalles de aquel José Menéndez, nacido en Miranda de Avilés, que llegó a poseer tierras más extensas que los Países Bajos y fue llamado el rey de la Patagonia. Me gustaría ver esa estatua que se hizo construir con la leyenda de Menéndez a Menéndez. Todo un rasgo de humor. La arquitectura para uso público era también costeada por grupos de migrantes no enriquecidos que beneficiaban así a sus pueblos de origen. Deberé explicarle que indiano es en realidad todo migrante, casi siempre rural, que hizo fortuna en América y regresó aquí para disfrutar su triunfo. Imagino lo que va a contarme ahora. Te conviene saber que la emigración asturiana a América, si bien tuvo importancia ya en épocas anteriores, aumentó considerablemente a partir de 1880. Los países receptores, necesitados de mano de obra, levantan las restricciones habidas hasta entonces, y España también elimina los obstáculos legales existentes. Desde 1930 las salidas de asturianos se reducen considerablemente. Pero no sabe una palabra de Fernández Junco, aquel chaval de Ribadesella que en Puerto Rico consiguió salvar el castellano tras la ocupación norteamericana. Le digo que la mayoría de los emigrantes eran adolescentes reclamados por algún pariente ya instalado en América. Que el precio del pasaje, si bien bajó desde 1880, era muy caro, aún pagado a plazos, y que era preciso tener alguna posesión para obtener ese dinero. Es muy capaz de precisar que la mayoría eran gente dedicada a labores agrícolas o ganaderas. Que los periódicos e intelectuales estaban en contra porque tal fenómeno destruía la riqueza de Asturias, aunque Jovellanos no compartiese esta opinión. Sabrá que entre 1884 y 1930 se marcharon a América más de 300.000 asturianos. No me sorprendería que recitase aquello de salir de Asturias deseando lo que no se quiere desear. Sin comentarios. Las imágenes lo dicen todo. Visito solo algunos casinos, pero ya sé todo lo que hay que saber sobre este estilo de construcciones.
que para los lugareños de entonces esto fuese una isla de lujo. No tenían acceso a estos salones. Entraba solo algún prohombre ligado a la comarca. Pero la construcción se hacía para que los indianos consumiesen aquí sus largas horas de rentistas de la emigración. Era, sin duda, una arquitectura para uso privado. Este palacio del siglo XVII fue adquirido por la familia de los Gómez de la Madrid Noriega. A veces los indianos se hacían con viejas casonas y palacios de la antigua nobleza rural asturiana. Los adornaban con escudos y falsas torres para potenciar su carácter aristocrático, o los modernizaban al añadirles aquellas galerías que tanto gustaban entonces. Parece que voy en busca del tiempo perdido. Te voy a robar el título, amigo Proust. Es curioso. José Joaquín de la Madrid abrió su palacio a José Zorrilla, que aquí escribió El bufón de Viriago y El cantar del Romero. Hoy me lo abren sus descendientes. Tendría que escribir un nuevo Tenorio y dejarme de novelas. Debes saber que la arquitectura indiana tiene un carácter descentralizado, que está dispersa por todo el territorio asturiano. Construían en sus pueblos de origen. Me lo imaginaba. Pero las mayores concentraciones se dan en el litoral, especialmente en los extremos oriental y occidental. En la zona donde se establecieron la minería y la industria, apenas hay herencia indiana. Como unos iban reclamados por otros, cada lugar de Asturias se especializó en un destino concreto. Los de Allande iban a la República Dominicana, a México los de Llanes, a Uruguay los de Figueras y Castropol, a Cuba y Estados Unidos los de Cabrales, los de Luarca a la Argentina. El indiano era un ser condenado a la nostalgia. De Asturias cuando está en América, de América al regresar. Como los marineros con el mar y la tierra. Un hotel. Debió construirlo un indiano previsor. También construyeron cines, teatros, viviendas para alquilar a la gente acomodada. Otros abrieron pequeñas industrias, negocios en las casas. Me ofrece un catálogo que ya conozco. Pero poco más percibo que decadencia. Tanto afán de perdurar se perdió en la segunda generación con el reparto de la herencia. Familias numerosas fruto del dinero y la moza con que desposan. Hijos que también fecundan en demasía. Nietos que desaparecen de aquí para ganarse la vida en cualquier parte. Como yo. Hicieron en Asturias lo que no tenían al marchar. Escuela, buena casa, panteón.
Las escuelas, como esta de Villaviciosa, de influencia regionalista, son otro ejemplo de arquitectura para uso público y, en algunos casos, de beneficio para el indiano, pues así obtenía chicos más preparados y agradecidos para sus negocios. Si no me falla la memoria, hubo una gran llegada de capitales tras la independencia de Cuba. 2.000 millones de pesetas oro, para ser precisos, que supusieron una inyección considerable a la economía española. ¿Tu memoria alcanza eso? La heredada. No recuerdo los hechos, pero sí las palabras con que me los contaban. Por este mar fueron a Cuba incluso después del 98. A México y Argentina, a Chile y Puerto Rico. Qué pocos volvieron. Miles y miles enfermaron, murieron. O simplemente prefirieron no mostrar su fracaso ante los que les vieron marchar. Debería escribir la novela de un perdedor, no de un indiano. Si le hablo ahora del espíritu emprendedor de los asturianos y de la emigración como aventura, es capaz de arrojarme al mar. Podría hacer una obra coral poblada por seres anónimos, sin rostro. Quizás debería comenzar en una pulquería mexicana donde un asturiano ha logrado, a base de años y trabajo, hacerse viejo. La subdivisión continua de la tierra en unidades cada vez menores provocó el atraso de la agricultura y el empobrecimiento de los campesinos. ¿Había otra solución que emigrar? Siglos antes, por las mismas razones, se marcharon asturianos a la conquista de la Nueva España. Me gustaría haber conocido a Pedro Menéndez de Avilés en sus andanzas por Florida, o a Gonzalo Méndez de Cancio, que le sucedió y trajo el maíz a Asturias, revolucionando así la agricultura en esta tierra. Los indianos hicieron en Asturias unas 3.000 obras. ¿Nos faltan algunas por visitar? Esto, que parece un castillo, es la casa de Ramón Vela. La terminó hace pocos años y los muchos millones que costó los enviaron sus 3 hijos desde México. Según parece, la epopeya indiana no ha terminado. Ahora, ante este ejemplo vivo, lo comprendo. Observa también aquí la falta de unidad formal, los rasgos de eclecticismo. Priva el gusto del propietario sin otros cánones.
Lo que observo es que perdura la idea de fundar un linaje basado en la riqueza. Por eso, en cada lugar, cerca de la casona del señor, se alzaba la gran casa moderna del Astur americano. Estos fueron, en definitiva, quienes abordaron la urbanización del campo asturiano al dotarlo de servicios e imagen urbanos. Electrificación, abastecimiento de aguas. Quizás llegué a tener una novela. De momento ya tengo un laberinto lleno de indianos. Acabará contando su vida, como todos. Este paisaje es más adecuado para la contemplación que para pensar una novela sobre los indianos. Pues este era el sueño que acariciaban a su regreso. Dominar Oviedo. Como documentalista no tienes precio. La capital ejercía sobre los indianos una lógica atracción. Los círculos refinados de la antigua Vetusta suponían un reto que debían superar para el reconocimiento de su triunfo. Hacían aquí casas y desde ellas dirigían sus negocios e inversiones con más facilidad. La ciudad ofrecía también mayores posibilidades para la educación y relaciones de sus hijos. La casa rural quedaba convertida en segunda residencia. Así que desde este lugar contemplaban la ciudad como un sueño ya imposible. El edificio fue sanatorio antituberculoso y lo creó el Centro Asturiano de La Habana. En Asturias hay una docena de hospitales y asilos creados por indianos. Esta casa, ubicada en el corazón de Oviedo, es obra de un indiano. El suyo sí que debió ser un retorno triunfal. Observa la calidad de la construcción. Parece claro que durante un tiempo la figura del indiano era ridiculizada, que se les consideraba pueblerinos. Eso cambió. Piensa que el indiano es un modelo que muestra cómo el esfuerzo personal y la capacidad permiten el acceso a la cumbre. Cómo cada uno está en el lugar que merece. Creerá que voy a escribir una epopeya. Debería explicarle que todos aquellos capitales permanecieron al margen del desarrollo de la industria minero-metalúrgica, aunque invirtieron en bancos que hicieron posible el desarrollo de estas industrias. ¿Sabrá que un indiano de Asturias fue fundador del Banco Hispanoamericano? Le añadiría que solían invertir su dinero en tierras o títulos de renta fija, que podían abrir empresas comerciales o de servicios. Esta fábrica de sidra es un ejemplo de sus escasas incursiones en la industria. Las champaneras tuvieron un próspero mercado en los países de América, donde había asturianos. También se dedicaron a otras industrias alimentarias, a las textiles.
Hay en la fábrica de sidra una cierta añoranza de la espicha rural. América les dio un sentido comercial del que carecían antes. Eran suyas más de la mitad de estas fábricas, antes de la guerra civil, por supuesto. Pero esta de El Gaitero tal vez haya sido la más famosa. ¿Cómo haré para quitármela de encima unas horas? Necesito estar solo. Sabrá que fueron asturianos los creadores de las grandes industrias mexicanas, del gran comercio cubano. Pedro Alonso fue un indiano benefactor de Noreña. Observa cómo imitaban las pautas de la aristocracia. Este cine fue de Pedro Alonso. Le gustaría a Pola Negri. No hay sesión. Vamos. Esta fundación Rionda Alonso data de 1916 y tiene una clara influencia modernista. Debes tener en cuenta que los indianos contribuyeron a mejorar la enseñanza pública, entonces en condiciones deplorables. Cada noche intento esbozar un hilo argumental y cada noche termino atrapado en las nuevas ramificaciones que van surgiendo del mundo indiano. Me tienta un personaje. Habría de ser secundario, que al regreso encuentra a su antigua novia ya mayor y acaba casándose con la sobrina de esta. Tengo claras las razones del indiano para desear a la jovencita, pero ¿solo el dinero y la posición social atraen a esta? Esos amores por conveniencia, seguidos de infidelidad, me asustan.